Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando en la profecía de Zacarías, siguiendo con la segunda división de la profecía, denominada las profecías del día, que va del capítulo 7 al 14. Continuaremos considerando el capítulo 13, en donde contemplamos más datos acerca de la salvación de Israel. Continuando con la meditación de nuestro presente estudio, leemos en el capítulo de la gran expiación, en Isaías 53, cómo fue obrada la redención del hombre. Se decretó que el Hijo del Hombre debía morir por la redención de la humanidad y veremos en detalle este gran pasaje. Leemos en Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Zacarías capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. La espada está personificada y es llamada a despertar, para despertar del sueño, por así decirlo, para ejecutar la justicia divina. Y luego el asombroso misterio: ¿sobre quién cae este juicio? Sobre aquel que está en la relación más y más cercana a Jehová. Y esto está completamente más allá de la razón para concebir del hombre. Se necesita una revelación para comprender el maravilloso consejo de Dios en la salvación del hombre que se predice en las Escrituras. El Cordero de Dios es herido para salvar una raza perdida. Leemos los siguientes pasajes. Isaías 53, verso 4. Ciertamente, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Literalmente esta expresión es traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y derrama su alma hasta la muerte para que los pecadores sean salvados de la pena del pecado y obtengan la vida eterna. Jehová mismo es el pastor de Israel y en la persona del Mesías cumple todo lo que está implícito en esta relación. Vemos esto con más detalle en Ezequiel capítulo 34, donde está escrito que Él mismo buscará y salvará al perdido, sanará y fortalecerá al débil y protegerá al indefenso su rebaño disperso. Leemos en Ezequiel capítulo 34, verso 15. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Verso 16. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perdiz quebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Él declara que Él pondrá un pastor sobre ellos, y Él los alimentará, incluso mi siervo David. Él los alimentará y Él será su pastor, porque Él lo ha llamado y designado para este oficio. Leemos los pasajes en Ezequiel capítulo 34, verso 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Verso 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Él es su representante, y es en Él y a través de Él que se realiza esta relación entre Dios y su pueblo. Se resalta más en la siguiente cláusula: el hombre que es mi compañero. Leemos en Zacarías capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este último significa una relación la más cercana, y en el único otro lugar encontrado en Levítico 25:15 se traduce hermano o prójimo. Y leemos en Levítico 25, verso 15. Conforme al número de los años, después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Los judíos acusaron a nuestro Señor de blasfemia,
porque afirmó que él era igual a Dios, o cuando se refería a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Decía, yo y el Padre uno somos. Probablemente aludió a este pasaje de Zacarías. Esto es un misterio, pero puede resolverse por la fe en las cosas que están escritas, más que alguna cantidad de razonamiento pueda traernos. Cristo era igual a Dios. Era el Hijo eterno de Dios que vino primero a lo suyo, pero no le recibieron, sino que le rechazaron y lo crucificaron. Y leemos en Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. La espada lo alcanzó. El pastor fue herido hasta la muerte, con el resultado de que las ovejas fueron esparcidas. La nación de Israel, a quien vino, estaba dispersa a los 4 vientos del cielo. Estas son designadas las ovejas del matadero, como vimos en el capítulo 11, verso 1 al 4. Profecía que se cumplió después de la muerte de Cristo. Y leemos el pasaje. Zacarías capítulo 11, verso 1. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Verso 2. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encina de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Verso 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugido de cachorro de leones, porque la gloria de Jordán es destruida. Verso 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Los romanos, el pueblo del príncipe que ha de venir, destruyeron la ciudad y el santuario en el 70 después de Cristo, tal como lo profetizó Daniel. Leemos los pasajes de Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Leemos en Zacarías capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y sin embargo, aunque este terrible juicio cayó sobre el pueblo en general, un pequeño remanente siguió siendo objeto del cuidado del pastor, tal como leemos en la última cláusula, y volveré mi mano sobre los pequeños. Leemos Zacarías capítulo 13, verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. La frase única, gira mi mano, o haré volver mi mano contra los pequeñitos, a veces se refiere a infligir un castigo y luego nuevamente tiene el sentido de protección. Esta frase pequeños no aparece en ningún otro lugar. El verdadero significado es que son humildes, pacientes, los que se hacen pequeños los pobres del rebaño. Capítulo 11, verso 7, los pocos, pobres y justos, a diferencia de la gran mayoría impía. Volvemos a leer Zacarías capítulo 11, verso 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Toda esta hermosa profecía encuentra su realización en Cristo, como Él mismo da a entender, en la noche en que fue traicionado, después de haber participado de la cena de Pascua, con sus discípulos les dijo, y leemos en Mateo capítulo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y enlazamos con los versículos 8 y 9 de Zacarías capítulo 13, verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Verso 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora sabemos que esta hermosa palabra profética nunca ha tenido un cumplimiento completo en la historia de Israel, puesto que después del asedio de 7 años y la destrucción de Jerusalén por el ejército romano, unos 40 años después de la crucifixión de Cristo, no se manifestaron tales resultados.
Todos los judíos fueron asesinados o llevados cautivos, con la excepción de los cristianos, a los que se nos asegura que esta cita no se aplica, pues es completamente profético de la nación. Encontramos una escritura paralela en Ezequiel capítulo 5, verso 12, donde la nación se ve dividida en 3 partes, y leemos el pasaje. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Aquí se representa a todo el pueblo dividido en 3 partes. La muerte recibe 2 y la vida 1. El cumplimiento literal de esto en cuanto al número exacto no es la cuestión, sino que es el del juicio general de toda la nación y de la pequeña parte que sobrevivirá a la furia destructiva que se infligirá. El mundo habla de la supervivencia del más apto, pero aquí ocurrirá lo contrario, según el veredicto del hombre. Todos los grandes, suficientes y poderosos serán quitados. Será la supervivencia del débil, del contrito, del pobre y del necesitado. Dios vendrá en su ayuda en ese día de oscuridad y dilema. Él es capaz y lo probará. El gran día de la angustia final de Jacob también será el clímax de su triunfo. El fuego de Satanás se encenderá y su horno se calentará 7 veces más que caliente, que nunca, contra los judíos. Pero al final de esa noche de dolor llegará el día más grande de su larga historia. Amanecerá en una mañana de alegría y regocijo que durará 1000 años. 2/3 pueden ser cortados y morir, pero la nación entera nunca será completamente destruida. Siempre queda 1/3 o tercero o 1/10 para contar la historia y el testimonio de Jehová. Son la indestructible semilla santa, como dice en Isaías capítulo 6, verso 13, que Dios protege y conserva como núcleo de su gran y bendita nación, que aún debe llenar la faz de la tierra con frutos. Y leemos Isaías capítulo 6, verso 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Leemos en Jeremías capítulo 30, verso 11. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ningún fuego, independientemente de su intensidad, y ha habido algunos bastante devastadores, ha sido suficiente para quemar sus raíces y ramas. Y ninguna agua de aflicción, por profunda que sea, ha sido capaz de tragarlos por completo. Al final de todos sus castigos, con los que han recibido y aún serán visitados, se unirán para alabar a Dios por su misericordia. Verán el fin de los caminos del Señor, que Él es misericordioso y compasivo. Leemos en Santiago capítulo 5, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job es un tipo del remanente de la promesa. Sufrió como testigo de la manera en que Dios trata al hombre, al igual que el judío. Este último es una señal para todo el mundo del Señor y su palabra infalible y promesa segura. Por lo tanto, el refinamiento y la molestia y la prueba del remanente, como se nos dice en el versículo de nuestra lección citado anteriormente, tienen un propósito. Leemos en Malaquías del mismo tiempo y del mismo rebaño pequeño, que Jehová refinará como se refina la plata y probará como se prueba el oro. Leemos en Malaquías capítulo 3, verso 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y leemos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Leemos Zacarías capítulo 13, verso 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y confiarán en el Señor como nadie jamás ha confiado. Orarán como nadie lo ha hecho jamás, y trabajarán como nadie lo ha hecho jamás por su Mesías y Rey. Devoción será su segundo nombre. Ya no tendrán un corazón errante, ya no los seducirá el oro,
Ya nada tendrá poder para apartarlos del hombre en la gloria cuyo rostro jamás se volverá hacia ellos. Su compañerismo será perfecto, amarán y serán amados por su Redentor. Leemos Isaías capítulo 62, verso 4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Invocarán su nombre, como el profeta aquí declara, y él los escuchará y él dirá, es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Hermoso compañerismo, unión divina, maravilla de maravillas, rama y vid, para aferrarse siempre al Mesías su Rey, Jesús de Nazaret. Cantarán sus alabanzas como esta. La sustancia llega a ser una voz, no de mi elección, sino del que me llamó antes de mi nacimiento, ordenándome para ser una voz, para que pueda sonar el inigualable valor del Cordero que buscas, y aquí que está escrito en el libro. Alégrense, alégrense, yo soy una voz, alta voz en escritos antiguos, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Los símbolos, los tipos, se desplegarán todos en carne viva ante sus ojos. Son el patrón de los cielos y me regocijo. Soy una voz. La palabra escrita ahora puede disminuir no en derrota, sino en Cristo, completa victoria. La sustancia realmente debe aumentar. Cuando aparece el alba, las sombras huyen. Se ve al Cristo eternamente. Gracias a Dios por su palabra tan bella y completa. Que Dios bendiga a cada uno. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.